Buenas tardes, querida comunidad. Vamos a comenzar con esta serie de reflexiones en torno al libro de Jonás. Eh, Esto originalmente había sido pensado como un taller. Lamentablemente por la situación va a ser un poco difícil que podamos trabajarlo así, pero bueno, al menos queríamos con el Padre Daniel compartir con todos ustedes lo que habíamos preparado. Eh, como digo, había sido pensado como un taller. Así que por esto mismo, esta vez no la hacemos en directo, sino que la grabamos pensando en que pueden ir pausando el video, frenando, dándose tiempo por ahí para contestar alguna pregunta o hacer algún ejercicio. Este, Así que bueno, antes de comenzar, lo que les voy a pedir o a lo que les voy a invitar es precisamente a que lean el libro de Jonás. Son solamente 4 capítulos. El primer capítulo tiene 16 versículos, y después los demás tienen 11, 10 y 11. Es un libro cortito, así que tranquilamente lo pueden leer en unos pocos minutos. Como digo, los voy a invitar entonces a que lo hagan antes de comenzar con este pequeño camino que vamos a hacer. Y bueno, y antes de leerlo y antes de que pausen el video, por un lado les recuerdo el libro de Jonás, es uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento. No está siempre en el mismo orden en todas las ediciones de la Biblia, así que si no lo encuentran en un primer momento, no tienen más que buscarlo en el índice de la Biblia como hacemos siempre con un libro que no encontramos. Y después les doy solamente 2 consejos antes de ponernos a leer, y es que leamos el texto en seco, en bruto, sin los títulos y sin las notas al pie. ¿Por qué esto de no leer los títulos o las notas al pie? Las notas al pie, las explicaciones, las introducciones, incluso los títulos, son una tradición judeo-cristiana, judeo-católica, podríamos decir, porque la hemos heredado de los judíos, una tradición muy importante, teológicamente tiene todo su sentido, pero al menos en un primer momento, nosotros tenemos que acercarnos al texto sin ninguna precomprensión, o al menos con las menos influencias posibles. Cuando leemos un texto tiene que ser como si alguien nos estuviera hablando y nosotros le prestamos atención para ver qué dice. Otro evidentemente nos puede explicar lo que está diciendo, y si no lo llegamos a entender, otro nos va a decir qué es lo que dice, pero en un primer momento, como digo, tenemos que tratar de escuchar. Por poner simplemente un ejemplo y manteniéndonos dentro del libro de Jonás, en el capítulo 2 comienza diciendo que un pez se tragó a Jonás. Hay algunos textos que ponen como título el cetáceo se traga a Jonás. Uno dice, como interpretación puede ser correcta, de todas maneras el texto dice pez. Y en un primer momento tenemos que leer y tenemos que entender eso. Por eso, como digo, para la primera lectura vamos a intentar omitir los títulos y las notas al pie. Después nos van a ayudar para poder profundizar el texto. Así que bueno, ahora, como decía, pausamos el video y nos tomamos un tiempito para leer el libro de Jonás. Bueno, lo leímos ya. Muy bien. Solo como para ponernos de acuerdo, así, en un gran resumen, el libro de Jonás que consiste en un profeta llamado Jonás, enviado por Dios a predicar a una ciudad llamada Nínive, una ciudad que es pagana, una ciudad que no es israelita, una ciudad que no tiene fe en Dios. Y este profeta en un primer momento no quiere ir.
no quiere ir y huye. Con tan mala o buena suerte, después vamos a ver que termina en el vientre de un pez. Pero esto en el fondo lo ayuda a recapacitar y a volver sobre sus pasos, predica por fin donde Dios lo envía y esta ciudad se convierte y se lleva a cabo, se lleva adelante la voluntad de Dios, se salva la ciudad y el profeta parece haber cumplido su misión. Bueno, esa es un poco la historia de Jonás. Dicha así parece muy simple. Es más, parece un cuento muy sonso, si podemos usar esa palabra. Por un lado, lo es, en el sentido de que no es un libro complicado y es un relato. En otros libros proféticos se pone el acento en los oráculos, en las profecías, en los salmos y los cantos, en los símbolos. Son más complicados. En el caso de Jonás es un relato, es un cuento, o al menos está presentado como relato, por lo tanto es mucho más fácil comprenderlo. Ahora, como digo, o mejor dicho, no es tan simple el sentido del texto. Mejor aún, es mucho más profundo que lo que podemos ver en un primer momento. Por eso, nosotros para comprender cabalmente qué es lo que el texto nos está diciendo, vamos a intentar acercarnos a través de una de las tantas formas que tenemos de leer la Biblia, que es el método narrativo, es decir, tratar de entender narrativamente el texto. Y para eso lo primero que vamos a hacer es tratar de entender cómo en el libro de Jonás se aplica un esquema narrativo. Bueno, ahora bien, ¿qué es un esquema narrativo? En realidad es simplemente un elenco de, podríamos decir así, elementos que cualquier narración tiene. Y cuando digo cualquier narración, cualquier cuento, me estoy refiriendo no solamente a los de la Biblia, sino que podemos pensar en una novela, en un cuento, en Caperucita Roja, La Casa de los Espíritus, Rosaura a las 10, no sé, la novela, el cuento que se les ocurra, de la cultura y del autor que se les ocurra, siempre tienen sí o sí 5 elementos que hacen que sean un relato. Después cada cultura, cada autor maneja esos elementos de una manera totalmente libre. Pero estos 5 elementos siempre están y cuando los analizamos, cuando tratamos de entenderlos, entendemos mejor la historia. ¿Cuáles son estos 5 elementos? Yo ahora los ponemos en la pantalla y después hago una pequeña explicación muy rápida para poder aplicarlo al libro de Jonás. Como vemos, los 5 elementos nos suenan, por lo menos algunos, bastante conocidos. El primero es la situación inicial, es decir, siempre en una narración, en un cuento, hay una situación por la que se comienza, donde se nos presentan los personajes, el marco, donde se nos presenta el escenario. Es como el inicio de la película, donde se nos dan todos los elementos que después se va a desarrollar. Después tenemos el nudo, que el nudo podría ser, o mejor dicho, viene a ser la complicación, lo que hace que el relato comience a marchar. Porque si no hubiera nudo, en realidad la situación inicial sería simplemente una descripción. Yo describo una situación, unos personajes y se acabó. Pero el nudo es lo que hace que la historia comience a marchar. Es decir, por ejemplo, en el caso yo les decía de Caperucita Roja, la mamá la manda a la casa del abuelo, de la abuela. Esa es la descripción. Cuando ella empieza a ir, se encuentra con el lobo, ahí ya tenemos una complicación que es lo que va a llevar adelante la historia. Y después, el centro de cualquier relato es la acción transformadora, lo que hace que
ese nudo o esa complicación se solucione o se transforme, se solucione o se reafirme o simplemente cambie. Y por eso después de la acción transformadora tenemos el desenlace y la situación final. El desenlace porque por fin se resuelve el problema, el nudo que se había presentado, y la situación final porque la historia no termina como empezó, sino que está cambiada. Todo esto puede parecer muy, podríamos decir, o complicado o inútil a la hora de leer un texto bíblico. Pero de hecho, vamos a ver lo importante que es para interpretar las Sagradas Escrituras y ahora para aplicarlo al libro de Jonás. Acá también los voy a invitar a que nuevamente pausen el video e intenten, solamente intenten aplicar este esquema o estas ideas o encontrar estos elementos en el libro de Jonás. Recuerden, una situación inicial, que es cuando se nos presentan los personajes, la primera complicación, que es lo que hace que marche la historia, la acción transformadora, que es lo que transforma o cambia la situación, y el desenlace, en el cual se resuelve el problema, y la situación final, donde se presenta toda la situación cambiada, donde, como digo, ya no se termina como se empezó, precisamente por todo el camino que se hizo. Pausamos el video y lo intentamos hacer con el libro de Jonás si queremos. Y si no, ahora inmediatamente vamos a ver cómo se aplican estos elementos al libro del profeta. Este que tengo atrás ahora es el esquema narrativo aplicado al libro de Jonás. No sé si se animaron a hacerlo o cómo les fue, pero ahora a grandes rasgos vamos a explicarlo y vamos a tratar de ver cómo este acercamiento nos ayuda a entender mejor el libro. Primero, fíjense que yo les decía, todos los autores y cada cultura trabaja estos elementos como quiere, ahí presenta toda su originalidad. Y la situación inicial en el libro de Jonás son apenas los 2 primeros versículos. Ahí se presenta todo el marco del libro, que es el mandato de Dios de ir a predicar a Nínive o contra Nínive. Después vamos a ver. Se presentan los personajes centrales, que son Dios, Yahvé mejor todavía, Jonás y los habitantes de Nínive, y todo lo demás que va a pasar en el libro, todo lo que después va a pasar en el libro, no sale nunca de este marco. Por eso, esos 2 primeros versículos son la situación inicial. Y el nudo o la complicación está en todo lo que sigue hasta el final del capítulo 1. ¿Por qué? Porque Dios manda a predicar a Jonás y Jonás huye. Es decir, la complicación surge acá. Jonás no quiere ir. Vamos a ver después por qué, cómo, qué es lo que pasa, pero el nudo del relato, la complicación del relato es que Jonás no quiere predicar, no quiere cumplir con la voluntad de Dios. Y por eso la acción transformadora, lo que hace que eso cambie, que se dé vuelta, que se transforme, es el capítulo 2, cuando Jonás pasa 3 días en el vientre del pez. Ahí es cuando Jonás termina de experimentar la misericordia de Dios, termina de experimentar que Dios es un Dios salvador, y después, a partir de ahí, Dios lo va a volver a llamar y él va a cumplir con la voluntad del Señor. Por eso, el capítulo 3 va a ser el desenlace, es decir, el nudo se resuelve. Jonás huía en el nudo, en la complicación, huía y no quería cumplir la voluntad de Dios, la cumple en el capítulo 3, y el capítulo 4 es como la situación final, la contraparte. Dios había enviado a Jonás a predicar a Nínive y de hecho todo esto se cumple, así que tenemos de nuevo el marco, la voluntad de Dios ha sido cumplida y los 3 personajes centrales en una situación nueva. Dicho así, sigue pareciendo simple, pero fíjense cómo ya el acercarnos
al texto narrativamente nos va dando pistas o pautas para entenderlo. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, ¿qué es lo que está al centro de la historia? El Dios que salva a Jonás. Es decir, esta transformación que Jonás sufre después de intentar negarse a cumplir la voluntad de Dios. Es decir, lo que hace que la narración siga adelante y sea la narración que conocemos, es que Dios lo salva a Jonás del mar. Porque cuando nosotros pensamos en el pez, podemos tener mil ideas, pero el pez básicamente en la historia de Jonás es una imagen salvadora. Jonás cae al mar, está en el medio de la nada, a punto de ahogarse, y esos 3 días en el vientre del pez, por un lado lo salvan de las aguas, por otro lado le dan la posibilidad de orar y meditar durante 3 días y reconocer que Dios es Salvador, es su Salvador. Y en esa salvación y con esa concepción de salvación es que se anima, todavía un poquito a regañadientes, pero se anima ya a cumplir la voluntad de Dios y a ir a predicar a Nínive. Por eso, desde este esquema narrativo, el centro del corazón está en el capítulo 2, cuando Jonás es salvado en el vientre del pez. Y por eso, lo primero que tenemos que decir desde lo narrativo es que el corazón del texto está en el Dios que salva. Fíjense, interesante, porque al principio el texto dice: Dios manda a Jonás a predicar contra Nínive, porque su maldad ha llegado contra mí. Y uno podría decir, bueno, acá tenemos al Dios vengativo del Antiguo Testamento. No, el corazón del texto es el Dios del Antiguo Testamento, pero un Dios que sobre todo es salvador. Nosotros ahora vamos a ir parte por parte, vamos a ir viendo cada una de estas partes, la situación inicial, el nudo, la acción transformadora. Hoy vamos a ver solamente la situación inicial para que no se nos haga tan largo, pero nos vamos de nuevo a tomar un tiempito, a pausar el video y vamos a leer la situación inicial. Uno diría, bueno, son solamente 2 versículos. Sí, son solamente 2 versículos, pero vamos a releerlos. Vamos a releer esos 2 versículos detenidamente 1 o 2 veces. Habiendo leído entonces los 2 primeros versículos de Jonás, de la situación inicial, vamos a adentrarnos un poquitito, aunque sea, en cuál es propiamente esta situación con la que comenzamos el libro. Yo lo vuelvo a leer, en este caso de la versión de la Biblia de Jerusalén, y después me voy a detener solamente en 3 puntos. Yahvé habló a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole: prepárate y vete a Nínive, la gran ciudad, para anunciarles que su maldad ha llegado hasta mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, como ven, yo he puesto 3 puntos sobre los que nos detendremos en esta situación inicial. Básicamente, los 3 personajes que van a dominar todo el relato: Yahvé, Jonás y la gente de Nínive. Comenzamos por Yahvé. Ahí en la pantalla poníamos un texto, el texto de Éxodo 3, 14 y 15, que es donde Dios en el Antiguo Testamento revela su nombre. Y revela que su nombre es precisamente este, Yahvé. No me voy a detener mucho en esto, pero sí en esta cuestión, y es que el nombre de Dios para los judíos era un nombre misterioso, porque por un lado, Yahvé viene de una raíz hebrea que significa ser o estar, pero es un nombre que no significa solamente yo soy, sino que yo soy y yo estoy presente, es decir, yo estoy con vos,
yo acompaño, yo protejo, es decir, todo lo que significa que Dios está y se hace presente, pero también por eso es un nombre abierto al futuro, o sea, yo estaré, yo te acompañaré, yo soy, yo seré, es un nombre muy rico. Es más, si vamos al texto de Éxodo 3:14, vamos a ver que en el fondo es un nombre que define a Dios y también lo esconde, porque cuando Moisés le pregunta ¿quién me manda a los israelitas? ¿Quién les digo que me manda? Dios les dice, yo soy el que soy, yo soy lo que soy. Eso un poco resume el nombre de Yahvé, y eso también es como decir, bueno, yo soy lo que soy, no me pueden nombrar. Y este nombre, que no lo nombra, en el fondo lo define. Es un Dios que acompaña, un Dios misterioso, un Dios que se va a revelar, un Dios que nos va a acompañar, un Dios que está y que va a estar. Es decir, es muy, muy, muy denso, muy rico el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque uno diría, bueno, pero si ese es el nombre de Dios va a aparecer constantemente en el Antiguo Testamento, sí. Pero en el libro de Jonás hay una particularidad que, sacando algunos últimos versículos que después vamos a ver, cada vez que aparece Dios hablando con Jonás, o en boca de Jonás, o en un contexto judío, como es al principio, cuando todavía están en tierra israelita, el libro siempre dice Yahvé. Cuando el nombre de Dios o cuando la figura de Dios aparece en el libro de Jonás en torno a paganos, en boca de paganos o en un contexto pagano, no se menciona a Yahvé, se menciona a Dios. Y uno diría, es lo mismo. Y sin embargo, es distinto. ¿Por qué? Porque Dios hay uno solo. Eso lo sabemos. Y nosotros nos podemos acercar a Dios o invocar a Dios de mil maneras, pero el único Dios que nos va a escuchar siempre es Él. Ahora, Dios se ha revelado, y en el caso de Jonás, se reveló como el Dios que acompaña y está. Y esto en el libro lo sabe solamente Jonás. Esto es muy interesante porque en la situación inicial, Yahvé dirige su palabra a Jonás, pero es un Dios que solamente escucha a Jonás. Y no lo quiero decir en el sentido de que los demás israelitas no recibían la revelación de Dios, sino en el hecho de que en todo el texto el único israelita que aparece es Jonás. El Dios del libro de Jonás es un Dios, podríamos decir, con dos caras. Es un único Dios, pero al que se lo ve de dos maneras distintas. Al Dios que se ha revelado, al Dios que se ha manifestado, al Dios que nos ha dicho estoy con ustedes, y eso se ve en Jonás, lo sabe Jonás y lo sabe el pueblo judío, y el Dios creador, el Dios que es Dios porque sabemos que existe un Dios pero nada más. Y eso es el ámbito de los paganos, el ámbito de los que no son israelitas. Por eso digo, es interesante que cada vez que se habla de Dios en ámbito israelita se dice Yahvé y en ámbito pagano se dice Dios. Nosotros, si lo queremos después bajar y aplicar un poco a nuestra vida, podríamos decir, como al principio, nosotros tenemos 1000 formas de acercarnos a Dios y en la cabeza podemos tener cada uno de nosotros 1000 ideas distintas de Dios. Pero el Dios que nos escucha siempre es uno. Y la palabra de ese Dios es dirigida a Jonás y al profeta, y por lo tanto, fíjense que el relato lo que va a implicar es descubrir de manera más pura posible la voz de ese Dios que está hablando y que se está revelando. Y ahora en la pantalla, en la segunda cuestión que Jonás, aparece Efraín igual Israel. Y aparecieron dos citas de Oseas.
Efraín, tampoco me voy a detener en esto, es una de las formas del Antiguo Testamento de designar a Israel. Pero lo que me interesaba era esto, que en el profeta Oseas, Israel es comparada con una paloma. Ustedes tenían ahí Oseas 7:11 y 11:11 en donde se hablaba de que era como una paloma, que Israel es comparada como una paloma. Y esto nosotros podríamos decir, bueno, ¿en qué nos va? Bueno, precisamente Jonás, Yona, en hebreo significa esto, paloma. Jonás, hijo de Amitai, significa paloma, hijo de veraz, o hijo del que es veraz, o el hijo del que dice la verdad. Es cierto que es solamente la etimología. Todos los nombres tienen alguna etimología y a veces no tiene nada que ver con la personalidad de la persona que lo porta. Pero en el libro de Jonás es muy interesante que Jonás tenga esta etimología, porque si paloma es uno de los símbolos de Israel, es una de las figuras con las que se identifica Israel, fíjense que Jonás en el fondo encarna esto, encarna el pueblo. Podríamos decir que es como un símbolo del pueblo de Israel. Y tengan presente lo que decíamos recién, es decir, Israel ha recibido la revelación de Dios. El Dios que manda a predicar no es cualquier Dios, es Yahvé. Y solamente Israel lo sabe. Por eso, lo que Jonás va a hacer, o lo que Jonás haga, no solamente es algo que él hace a título personal. Él en el fondo está encarnando la imagen de Israel. ¿Cómo se relaciona Israel con la revelación de Dios? ¿Cómo se relaciona con Dios? ¿Cómo se relaciona con los mandatos de Dios? Jonás es figura de Israel, es figura del pueblo elegido. Y acá también nosotros podríamos decir o pensar cómo esto lo podemos apropiar para nosotros mismos, o más que apropiar, aplicarlo a nosotros mismos, porque muchísimas veces cuando nosotros tenemos que vivir la fe o queremos vivir la fe, pensamos que es algo totalmente individual. Es personal, sí, porque lo tenemos que vivir nosotros y tenemos que tomar nosotros la decisión de seguir o no la voluntad de Dios. Pero nunca es individual. Siempre la comunidad va con nosotros. Si nosotros, por ejemplo, le damos una caricia a alguien, tendemos la mano, ayudamos, acompañamos, en el fondo es la comunidad la que lo hace. Si nosotros tratamos mal, falluteamos, falseamos, mentimos, es a la comunidad a la que le hacemos hacer eso. Y uno diría, bueno, no es tan así, no es tan exagerado. Muchísimas veces nosotros no lo pensamos y muchísimas veces el otro tampoco. Pero en el fondo así lo vivimos. Imagínense cuántas veces nosotros hemos experimentado esta sensación o esta situación en la que alguien reniega de la fe, pero lo hemos tratado tan bien o tenemos tan buena relación que empieza con cosas como, bueno, yo no creo en Dios, pero bueno, o sea, vos no te discuto y no te ataco, pero... O al revés, alguien que reniega de la fe y dice cosas como, bueno, son todos iguales porque cuando yo iba a la escuela tal cosa y tal maestro me hacía tal cosa. Lo que hacemos, como digo, siempre lo hacemos en nombre propio, pero con la comunidad a cuesta. El nombre de Jonás en el fondo implica esto. Lo que Jonás haga a lo largo del libro va a ser una imagen de las actitudes de Israel, las actitudes del pueblo de Dios. Y finalmente tenemos a la gente de Nínive. A la gente de Nínive, y en la pantalla veíamos un texto del Génesis 18. Para no detenernos ni leer el texto, simplemente les recuerdo es cuando Dios, Yahvé, se manifiesta a Abraham
y le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham empieza todo este diálogo de, bueno, pues si encontraras 10 justos, si encontraras 5, si encontraras 30, que va tratando de regatear con Dios para que salve a Sodoma y a Gomorra. Y Dios está dispuesto, porque Dios va bajando, va bajando, va bajando, y está dispuesto a salvar esas ciudades. El tema es que Abraham no se anima a ir más lejos y no llega hasta, bueno, si encontrás un justo. Pero lo importante de ese texto es esto, que Dios estaba dispuesto a salvar las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿por qué traemos a colación este texto? La frase con la que Dios convoca a Jonás para que predique contra Nínive es exactamente la misma que utiliza cuando habla con Abraham y le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra. Su maldad ha subido hasta mí. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros sabemos que Nínive, como capital del imperio en ese momento, era una ciudad tremenda, era una ciudad malvada, era como la encarnación para Israel de todo lo malo, de todo lo oscuro, de todo lo diabólico, podríamos decir. Pero en la narración se usan palabras que Dios usó para referirse a Sodoma. Una ciudad que destruyó, pero una ciudad que estaba dispuesto a salvar. Por eso, fíjense que al presentarla así, por un lado es cierto que Dios está diciendo los pecados de esta ciudad tienen consecuencias, los pecados de esta ciudad claman al cielo, pero por otro lado indirectamente está diciendo yo quisiera salvarla. Por eso es que en esta situación inicial nos encontramos con esta, con la voluntad de Dios de salvar a la ciudad de Nínive. Y acá lo que nos tendríamos que preguntar es si Jonás se da cuenta de esto y si Jonás es capaz de captar esta voluntad de Dios. Entonces, ahora para terminar les voy a dejar algunas preguntas. Digo para terminar porque como dijimos, en realidad solamente hemos visto la situación inicial, donde se nos muestra un Dios que se revela, que quiere salvar, pero que no todos conocen de la misma manera, un profeta que encarna a todo un pueblo con sus actitudes, y se nos deja por ahora con ese suspenso. Con estos elementos vamos a ver qué pasa. Pero para ver qué pasa en el nudo, uno diría, bueno, ya sabemos, Jonás huye. Sí, pero como siempre hay algunos detalles que a los que tenemos que prestar atención. Para saber qué pasa, les dejo estas 3 preguntas que vamos a tratar de responder y en el próximo video vamos a profundizarlas. La primera es, ¿qué verbo se repite en Jonás 1.3, 1.4 y 2.7? Es decir, leer esos 3 versículos es decir, fijarse qué verbo se repite, qué acción se repite en los 3 verbos, en los 3 versículos. Es importante, lo vamos a ver, pero nosotros ya podríamos como aventurarnos con esta pregunta y preguntarnos qué significa que se repitan estos verbos. Después, el nudo dijimos que son los versículos del 3 al 16, así que releer esos versículos y ver cuántas veces aparece la palabra temor, miedo, temeroso o alguna palabra parecida. Cuántas veces aparece en este nudo, en estos versículos, esa palabra de nuevo, para ver en qué nos puede ayudar o qué puede llegar a significar. Y por último, la última pregunta es esta acción de Jonás que van a encontrar en el nudo de dormir en medio de la tempestad, de estar durmiendo en la barca en el medio de la tormenta, sí nos hace recordar a algo o a alguien. Creo que es bastante fácil, pero en última instancia
las respondemos la semana que viene. Entonces quedan estas 3 preguntas. La semana que viene, no, perdón, en el próximo video, que creo que será el jueves. Entonces quedan estas 3 preguntas para introducirnos en el nudo del libro de Jonás en el próximo video. Y ahora me despido haciendo simplemente un comentario sobre la imagen que elegí para el video de hoy, que es un icono del siglo XI. Aparece 2 veces Jonás en este icono, siendo tragado por el pez, durmiendo bajo el árbol que vamos a ver que aparece en el último capítulo. Esto es muy típico de los iconos, que muchas veces el personaje aparece 2 o 3 veces porque es como que se superponen las escenas. Pero lo interesante de este icono es que está todo esto que yo decía al principio. Está Jonás, está Nínive, la ciudad atrás que se ve, y está Dios, porque el árbol y el pez, vamos a ver que son signos de la providencia divina. Así que por eso elegí esta imagen, porque aparecen todos los elementos del libro y los elementos que quisimos ver hoy en esta situación inicial del libro. Así que bueno, nos volvemos a ver. Gracias por habernos seguido y bueno, Dios los bendiga.